Hoy en Planet Atlas conoceremos algunas fronteras del mundo que son muy curiosas, por las condiciones del terreno o por las construcciones intermedias, las cuales han sido delimitadas con un trazado muy particular. Acompáñame en este curioso viaje. Iniciamos nuestro viaje hacia la frontera peculiar entre Canadá y Estados Unidos en Haskell Free Library and Opera House, donde la frontera atraviesa a este edificio, dividiéndolo en dos mitades. Ubicado en Derbyline en Vermont y Stansted en Quebec, este singular límite atraviesa la sala de lectura y teatro, permitiendo a los visitantes experimentar la sensación única de estar en dos países al mismo tiempo. La cooperación amistosa entre ambas naciones ha permitido que este espacio cultural opere de manera conjunta, desafiando las convenciones fronterizas. Seguimos el viaje hacia la curiosa frontera entre Suecia y Finlandia en la isla Market, que generó un centenario conflicto, resuelto en 1995. Tras intensas negociaciones, acordaron que Finlandia conservaría el faro construido en su parte, mientras Suecia recibiría la porción proporcional de territorio que antes pertenecía a Finlandia, marcando una solución inusual pero pacífica para la disputa. Ahora nos vamos para la intrigante frontera entre Bélgica y los Países Bajos en Baarle, que es única debido a sus numerosos enclaves y exclaves, formando una red compleja de límites. Algunas casas y negocios están divididos por la frontera, con límites trazados de manera intrincada, creando una situación donde un solo edificio puede pertenecer a diferentes países. Esta singularidad geográfica ha llevado a acuerdos específicos para determinar la nacionalidad de cada parcela de tierra. Pasamos ahora por la frontera entre España y el Reino Unido en Gibraltar, que es única debido a la compleja historia geopolítica de la península. Aunque es territorio británico desde 1713, España reclama la soberanía, generando tensiones. La frontera, marcada por un istmo y un aeropuerto compartido, refleja la intersección de intereses históricos y actuales entre ambas naciones. Seguimos el viaje para la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur en la zona desmilitarizada. DMZ es una de las fronteras más tensas y militarizadas del mundo. Esta área, creada tras el armisticio de la Guerra de Corea en 1953, presenta un paisaje dividido por alambradas y minas, con puestos de vigilancia de ambos lados. A pesar de su nombre, como zona desmilitarizada, la DMZ es testigo de una fuerte presencia militar, simbolizando la división y las tensiones en la península coreana. Ahora viajamos a la hermosa frontera entre Brasil y Argentina en las cataratas del Iguazú, que se caracteriza por la majestuosidad de los ríos Iguazú y Paraná, que sirven como límites naturales entre ambos países. Las cataratas, ubicadas en la confluencia de estos ríos, forman un impresionante sistema de cascadas compartido por ambas naciones. Este entorno natural único refleja la armoniosa coexistencia de dos países en torno a un espectáculo natural excepcional. Seguimos nuestro viaje para la frontera entre Noruega y Rusia en la isla de Svalbard, que se rige por el Tratado de Svalbard, que establece reglas especiales debido a la soberanía compartida. Aunque la isla es noruega, el tratado permite la igualdad de acceso y explotación de recursos entre los firmantes, incluida Rusia. Esta disposición única refleja la cooperación internacional en la gestión de una región estratégica y rica en recursos. Ahora viajamos a la frontera hotel, sí como lo oyes. Entre Francia y Suiza, se tiene el Hotel Arbès como frontera. Este hotel es conocido por tener habitaciones que cruzan la línea divisoria entre ambos países. Los huéspedes pueden dormir con la cabeza en Francia y los pies en Suiza o viceversa. Esta peculiaridad hace del Hotel Arbès un destino único que ofrece una experiencia fronteriza inigualable. Ahora viajamos a las Islas Diomede, compuestas por la Gran Diomede, que pertenece a Rusia, y la Pequeña Diomede, que pertenece a Estados Unidos. Estas islas están separadas por solo 2.4 millas a través del estrecho de Bering. A pesar de la proximidad geográfica, la diferencia horaria de 21 horas entre ambas islas crea una línea temporal única, ya que la Gran Diomede se encuentra adelante en el tiempo con respecto a la Pequeña Diomede. Este fenómeno destaca la curiosa relación entre Rusia y Estados Unidos en estas islas fronterizas. Seguimos el viaje a la curiosa frontera de Bir Tawil, entre Egipto y Sudán, la cual es inusual debido a la falta de reclamación oficial por parte de ambos países. Este territorio desértico de aproximadamente 2.060 kilómetros cuadrados se encuentra fuera de las reclamaciones de las fronteras establecidas, lo que lo convierte en una terra nullius o tierra de nadie o territorio sin dueño. La ausencia de soberanía ha llevado a considerar a Bir Tawil como una de las pocas tierras sin dueño reconocido en el mundo. Ahora nos vamos para la frontera del Cristo Redentor de los Andes, entre Chile y Argentina. Destaca por la imponente estatua que se erige a 3.832 metros sobre el nivel del mar. Construido para conmemorar la paz entre ambos países, el monumento sirve como un símbolo de amistad y reconciliación en una de las zonas montañosas más desafiantes del mundo. La frontera alrededor del Cristo Redentor es testigo de la cooperación transfronteriza y la conexión histórica entre Chile y Argentina. Seguimos nuestro maravilloso viaje a la curiosa frontera entre Nepal y China, que se caracteriza por su peculiaridad geográfica, ya que los límites se definen por los picos de las montañas en la región del Himalaya.
Esta delimitación ha resultado en numerosos casos en los que ambos países comparten el territorio, creando una situación única de coexistencia en las altas cumbres. La complejidad de esta frontera refleja la geografía desafiante y la necesidad de acuerdos específicos en la región montañosa. Ahora nos encontramos con la peculiar frontera entre Polonia y Ucrania, en un sector rural que se caracteriza por una curiosa división visual. Los peces dibujados en el pasto representan una partición simétrica entre ambas naciones. La mitad del cuerpo de los peces pertenece a Polonia, mientras que la otra mitad a Ucrania, ofreciendo un toque humorístico a esta delimitación territorial. Esta creativa forma de demarcación refleja la relación amistosa entre ambos países. Ahora viajamos a la prehistoria para ver dinosaurios en una frontera. Se trata de la frontera entre China y Mongolia, que se extiende a lo largo de 4.677 kilómetros. Presenta un punto de cruce vehicular único. En este lugar, ambas naciones han instalado dos enormes estatuas de dinosaurios que se conectan con sus bocas sobre ambas rutas, creando una representación visual única y amigable en medio de la extensa frontera. Esta iniciativa refleja la cooperación y la relación amistosa entre China y Mongolia en este punto fronterizo. Seguimos hacia el curioso punto fronterizo donde convergen Eslovaquia, Austria y Hungría. Se ha instalado una mesa triangular especial que cruza las fronteras de los tres países. Cada lado de la mesa representa la soberanía de una nación diferente, simbolizando la cooperación y armonía en esta intersección geográfica única. Esta iniciativa destaca la voluntad de estos países europeos para celebrar su convergencia de una manera simbólica y amistosa. Ahora visitamos otra triple frontera espectacular, el punto de unión entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde confluyen los ríos Paraná e Iguazú. Este espacio, conocido como la Triple Frontera, es simbolizado por la convergencia de los tres países en un punto geográfico único. La región es reconocida por su belleza natural y su importancia como punto de encuentro entre las culturas y fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Finalmente, visitamos la curiosa frontera entre Suecia y Noruega, que se destaca por una polémica decisión. Ambas naciones acordaron talar árboles en línea recta a lo largo de la frontera en 1751. Este acto, conocido como Grense-Jakobselv, buscaba establecer una división clara en el paisaje y evitar disputas fronterizas, creando un paisaje distintivo que perdura hasta hoy. La línea recta de árboles es un ejemplo único de cooperación y resolución de conflictos territoriales. En este fascinante recorrido por algunas de las fronteras más curiosas del mundo, hemos descubierto cómo la creatividad y la cooperación entre naciones pueden dar lugar a límites únicos y peculiares. Desde la división de un edificio hasta acuerdos simbólicos en puntos geográficos remotos, estas fronteras nos recuerdan la importancia de la hermandad entre países. A través de la resolución de conflictos y la voluntad de celebrar la convergencia, estas delimitaciones inusuales subrayan la posibilidad de construir puentes en lugar de muros. En un mundo donde las fronteras a menudo representan desafíos, estas historias nos inspiran a buscar soluciones creativas y amistosas para construir un futuro de cooperación y comprensión global. ¿Cuál fue tu frontera favorita? ¿Cuál otra frontera curiosa conoces? Déjamelo saber en los comentarios. Espero que te haya gustado este viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.